Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San José, Ruega por nosotros, santos ángeles de nuestra guarda, ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a terminar el tema del primer mandamiento. El último día habíamos hablado de lo que era el... Ustedes me imponen acá. No, tranquila. Era broma, ¿sabes? Como ese que nos corriera. Sí, que así me Se siente menos intimidado. Todos dos peces gordos de la capilla. De la primera edad. Entonces habíamos hablado la última conferencia, la última charla de catecismo de lo que era el sacrilegio. ¿Se acuerdan? El sacrilegio personal, el sacrilegio real. Y vamos a terminar el primer mandamiento con uno de los pecados contra el primer mandamiento, que realmente es uno de los más comunes hoy en día, que es el liberalismo. Y yo tomé puramente, hay un libro que se llama El liberalismo es pecado, de Sardá y Salvani. Es un libro muy interesante, se consigue en PDF, se consigue en internet, si ustedes se meten en la página de la fraternidad lo consiguen, en statveritas.com lo consiguen también. Y es un libro muy interesante para leerlo entero. Lo que vamos a hacer aquí es dar unas pequeñas nociones de lo que es el liberalismo, porque es algo tan extenso como ese libro lo da. El libro del liberalismo es pecado es tan bonito que incluso llega a desmenuzar de tal manera el liberalismo que se pregunta si el liberalismo puede tener lugar en los sacerdotes, si puede haber sacerdotes liberales, si puede haber clérigos, obispos liberales. Es muy interesante y es un libro de principios del siglo pasado, o sea, no es una cuestión después del Concilio Vaticano II. Entonces, es lo primero que haría Santo Tomás de aquí. ¿Existe hoy en día algo que se llama el liberalismo? Antes de definir lo que es el liberalismo hay que preguntarnos si eso existe. Porque si no existe, pues ¿para qué narices lo estudiamos? No tiene sentido. Uno puede definir lo que es un dinosaurio, pero si no existe hoy en día, pues no merece la pena. Uno dice, era un bicho ahí que medio grandecito, que vivió normalmente siempre dicen millones de años, cosa que es medio extraña, porque como que en la Sagrada Escritura no hay tanto tiempo, al menos así contadito, como se dice. Pero no existe, entonces ¿de qué nos importa? Uno estudia la paloma porque la paloma existe, y uno estudia la rana porque la rana existe. Yo puedo sacar de esos animales pues cierto conocimiento que nos lleve a conocer otros animales, ¿no? Entonces uno disecciona un ojo de vaca o disecciona una rana o una paloma para estudiar y lograr que otros animales se salven, ¿no? Entonces, ¿existe hoy en día algo que se llama el liberalismo? Sí, ciertamente. Y parecerá ocioso que nos entretengamos en demostrar que existe. A no ser que todos los hombres de todas las naciones de Europa y de América, regiones principalmente como envenenadas, infestadas de esta epidemia, hayamos convenido en engañarnos y en hacer del engañado. Existe hoy día en el mundo una escuela, un sistema, un partido,
una secta, o llámese como se quiera, que por amigos y enemigos se conoce con el nombre de liberalismo. De hecho es muy interesante porque es cierto que acá hay un partido que es el Partido Liberal, entonces es más claro, ¿no? Es el Partido Liberal, pero realmente liberal son todos los partidos, unos más que otros. Pero es muy divertido escuchar cómo hay feligreses y dice: padre, yo soy liberal. Entonces uno dice: ¿qué? Sí, yo sigo al Partido Liberal. Cuidado, cuidado. Los periódicos, las asociaciones, los gobiernos, de hecho, se apellidan con total franqueza liberales. Proyectos liberales, personajes liberales, corrientes liberales, y de hecho no protesta, nadie protesta de que le llamen liberal, cuando ya ver, vamos a ver lo que es, ¿no? Reformas liberales, proyectos liberales, uno lo escucha en cualquier periódico, en cualquier revista, ¿no? Y al revés, hay una corriente que es la corriente antiliberal, ¿no? Entonces, hoy de hecho no se escucha tanto. Yo soy antiliberal, medio retrógrado, clerical, reaccionario, ultramontano. Si ustedes estudian historia, un poquito de historia, realmente los que se enfrentaron en la Revolución Francesa, todo ese liberalismo que se les llamaba con todos estos adjetivos, ¿no? Eso es el partido opuesto, ¿sí? Todos los conceptos opuestos a los significados por las expresiones liberales, ¿sí? Hay pues en el mundo actual una cierta cosa que se llama liberalismo y otra cosa que es el antiliberalismo. Es pues como muy acertadamente se ha dicho, palabra de división. El liberalismo es una palabra de división, porque tiene perfectamente dividido el mundo en dos campos opuestos: o se es liberal o no se es liberal. Más, dice Sardar Salvani, no es solamente una palabra. No es solamente una palabra, porque a toda palabra se le corresponde una idea. Ni es solamente una idea, porque a tal idea se le corresponden hechos. Todo un orden de acontecimientos exteriores. Entonces, hoy en día vemos hechos liberales que corresponden a ideas liberales y que corresponden a teorías liberales. ¿Sí? Hay pues un liberalismo, hay doctrinas, hay obras liberales y en consecuencia hay hombres que son los que profesan esas doctrinas y practican estas obras. ¿Sí? Y tales hombres no son individuos aislados. Muchas veces uno dice: no, es como un leproso. Tiene una enfermedad y está aislado. No. Tienen agrupaciones perfectamente organizadas, o jefes totalmente reconocidos, con dependencia entre ellos y con un fin. El liberalismo tiene un fin. Para algo se creó, ¿no? Tiene un fin. Muchas veces los católicos, hacía poquito en una de las revistas mensuales poníamos: ¿para qué hemos sido creados? ¿Para qué estamos aquí? Porque muchas veces somos nosotros los que nos planteamos ¿para qué estamos aquí? En cambio, todos los enemigos de Dios y de la Iglesia saben perfectamente cuál es su fin. Al dedillo. El liberalismo, pues, no solamente es una idea, no solamente es una doctrina y una obra, sino que es una secta. Sí, es una secta. Queda pues sentado que cuando tratamos de liberalismo y de liberales, no estudiamos seres fantásticos o puras ideas, conceptos de razón, sino verdaderas realidades del mundo exterior. De hecho, harto reales y verdaderamente palpables. Sin duda, habrán observado
que la preocupación primera que se nota en tiempos de epidemia es siempre la de pretender que no existe esa epidemia. Muy interesante eso, lo que dice el Sardá y Salvani. En tiempo de epidemia, lo primero que se intenta es decir que no hay esa enfermedad, que no hay esa epidemia. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay memoria en las diferentes que nos han afligido en el siglo actual o en los pasados de que ni una sola vez haya dejado de presentarse este fenómeno. La enfermedad empieza a devorar personas, en silencio muchas víctimas, cuando se empieza a reconocer que existe, diezmando la población. Los partes oficiales, los gobiernos, las empresas, podríamos decir Médicos Sin Fronteras y tantas organizaciones así no gubernamentales empiezan a decir han sido los más entusiastas propagadores de la mentira, y casos se han dado en que las mismas autoridades oficiales han perseguido a aquellos que aseguraban que había un contagio verdadero, que hay una epidemia, que tenemos que cuidarnos. Solamente cuando empieza a morir la gente, recién se dice hay una epidemia. Es lo mismo el caso en el orden moral que estamos tratando, en el tema del liberalismo. Después de 50 años o más de vivir en pleno liberalismo, todavía hemos oído a personas muy respetables preguntarnos con gran inocencia: vaya, ¿tomáis en serio eso del liberalismo? ¿No son exageraciones? ¿No valdría más hacer caso omiso de esa palabra que a todos nos divide, que a todos nos preocupa? Es una triste señal cuando la infección ya está de tal suerte en la atmósfera que por la costumbre pues ya no se percibe, y la mayor parte de las personas pues ya la están respirando. ¿Hay pues liberalismo? Sí. Y de esto nunca nos permitamos dudar. Hay liberalismo. Existe. ¿Y qué es? Entonces, al estudiar cualquier objeto, como decíamos, después de la pregunta si existe, como diría Santo Tomás, como hacían siempre los escolásticos, sigue la siguiente: ¿qué es? ¿Qué es el liberalismo? Y esta es la que nos va a ocupar precisamente en esta clase. Vamos a ver qué es el liberalismo, vamos a ver también si es pecado, y qué pecado es el liberalismo, y de las pendientes, de las cuestas, de los deslices más comunes con los que los católicos caemos en el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? En el orden de las ideas, es un conjunto de ideas falsas. Vamos a hacer una cosa general. En el orden de los hechos, un conjunto de hechos criminales, consecuencias prácticas de aquellas ideas. En el orden de las ideas, el liberalismo es el conjunto de lo que se llaman principios liberales. Es decir, es una doctrina. Igual que la doctrina católica tiene los mandamientos, tiene los preceptos de la Iglesia, las normas de la moral, las normas de la fe, pues el liberalismo tiene sus principios con consecuencias lógicas que se siguen de ellos. ¿Cuáles son los principios liberales? Y aquí viene lo interesante. Primer principio liberal: la absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios y de su autoridad. Suprema, absoluta soberanía de la persona, del individuo.
con entera independencia de Dios y de su autoridad. Es decir, podríamos repetir la pregunta que hizo San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Yo soy como Dios, diría el hombre liberal. Dios no tiene autoridad sobre mí. Yo soy totalmente independiente de Dios. ¿Quién es Dios? Para meterse en mis principios, para decirme lo que tengo que hacer. ¿Quién se cree? Estamos hablando como si fuéramos liberales, ¿no? Lo somos. Me acuerdo que una vez un obispo nos decía que levante la mano el que no tiene algo de liberal. Entonces había alguno que levante. Todos tenemos algo de liberal, porque todos estamos en esa atmósfera precisamente de ese liberalismo. Entonces, como lo respiramos, pues algo se nos queda. Es como el tema del humo, del tabaco en una persona que no fuma. Si mi padre, mi madre fuma, pues algo se me queda, evidentemente, ¿no? Entonces, principios liberales. Primero, absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios y de su autoridad. Segundo principio importante, soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. Soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. Es decir, la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia, la sociedad independiente de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Por eso, principios grandes y peligrosos, la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Entonces, de hecho, Colombia fue el último país en separarse en hacer el concordato que separaba a la Iglesia del Estado, ¿no? De hecho, se ve al nuncio del Vaticano, si mal no recuerdo, fue en los años 80, cuando se hizo el último concordato, si mal no recuerdo. Y entonces se ve al nuncio del Vaticano, tranquilo, firmando el nuevo concordato. En cambio, al ministro de Relaciones Exteriores colombiano llorando prácticamente. ¿Cómo estamos firmando esta separación de la Iglesia y del Estado? La Iglesia ya no tiene que ver, el Estado ya no es más Estado católico, es Estado laico. Tercero, soberanía nacional, es decir, el derecho del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad, expresada por el sufragio primero y por la mayoría parlamentaria después. ¿Uno lo ve? El otro día salió un artículo que era una cosa increíble que se pusieran a pedir hacer un referendo sobre el tema de la adopción por parejas homosexuales de los niños. Es que nunca en la vida se tendría que poner eso en tela de juicio, porque son principios de ley natural, son cuestiones de ley natural. Entonces, hay un problema. Es una sociedad que ya ni siquiera tiene la ley natural como principios fundamentales. Entonces, ¿dónde estará Dios? ¿Dónde estarán los principios de la Iglesia? Si ni siquiera se tienen en cuenta los principios de la misma naturaleza, se mata a la gente para que no sufra, a los niños antes de nacer, el matrimonio hombre y mujer. Tercer principio liberal, la voluntad del pueblo, con independencia de todo criterio, que no sea su propia voluntad. Cuarto, libertad de pensamiento, sin limitación alguna,
ni en política, ni en moral, ni en religión. Libertad de pensamiento. Es decir, uno es libre de pensar lo que quiera. Es decir, yo puedo pensar, puedo hacer mi propia religión. Decir que si yo digo que soy un burro, a lo mejor lo soy en cierto sentido, ¿no? Es medio bruto, ignorante. Pero si yo digo que soy un burro y exijo que me traten como burro, pues tengo la libertad de hacerlo. No, pero señor, usted es un hombre. Usted tiene que comportarse como un hombre. No, que yo me considero un burro. Problemático. Usted me está discriminando porque yo soy un burro. Libertad. La libertad de pensamiento. La libertad de imprenta. La libertad de imprenta fue una gran jugarreta del diablo, ¿eh? Antes estaba la censura. Hoy uno se encuentra unos libros. Dios mío, qué libros. Sí, en las librerías católicas. Uno se encuentra unos libros. Y encima, siempre, yo no sé cómo lo hacen, pero siempre nada más entrar. Todos los libros de educación sexual están nada más entrar. Las librerías San Pablo pero menos mal que nunca vengo a buscar un libro de esto, porque sería facilísimo encontrarlo. Todo el resto, las vías de santo, no, está en el tercer piso, allí arriba. Claro, como para que nadie lo busque. Uno se queda en los 2 primeros pisos y listo. La libertad de imprenta. Todo el mundo puede imprimir lo que quiera. Ya no hay censura, ya se acaba toda esa crítica literaria que había. Los censores del Estado eran muy buenos, ¿no? Todas esas publicaciones literarias, obras de literatura, con cierto contenido así un poquito subido de tono, eran agarrados, y frenados, y cortados. Entonces, el que quería, en la época de Franco, ahora que quieren desenterrarlo y llevarlo a no sé dónde, en la época de Franco, el que quería conseguir los libros de Alejandro Dumas, o libros así un poquito más inmorales, pues, ¿qué hacía? Se cruzaba la frontera a Francia y se lo conseguía en español del otro lado de la frontera. Bueno, pero algo tenía que viajar, ¿no? Al menos había que tener al menos tenías que gastar un poquito de gasolina para cruzar del otro lado y hacer control de aduanas y de pasaporte. Pero había gente que lo hacía y lo traía para venderlo después, ¿no? La censura, la libertad de imprenta y la libertad de asociación con iguales anchuras. Es decir, todas estas sectas, esa libertad de formar asociaciones de orden político, de orden religioso, pues también se permiten dentro de estos principios liberales. Entonces, esos 6 principios son los que definen la doctrina liberal. La absoluta soberanía del individuo, la soberanía de la sociedad, la soberanía nacional y la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta y la libertad de asociación, ¿sí? El fondo común de todos ellos es la razón, el racionalismo individual, el racionalismo político y el racionalismo social. Sí, dígame. Y la libertad de prensa entra ahí. Sí, también. Dentro de la libertad, de pensamiento, entra la libertad de prensa. La libertad de imprenta no, porque sería la libertad de imprimir lo que yo quiero, ¿no? Pero la libertad de prensa entraría dentro de la libertad de pensamiento, ¿sí? Y sobre todo también dentro de la absoluta soberanía del principio, del individuo, ¿no? Sin ninguna autoridad, con independencia de cualquier autoridad, ¿no? Igual que la libertad religiosa, igual que la libertad de culto, todas esas libertades entran ahí. Ustedes acuérdense que es uno de los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Una de las bases.
libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sí? Libertad. El liberalismo viene de ahí. Todas esas libertades, falsas libertades, están ahí. Bueno, de hecho, de estos principios se derivan la libertad de culto. Hay algunos países en que la libertad del culto está más restringida. Por ejemplo, ahora salió en todos los periódicos del mundo: Rusia ha prohibido a los testigos de Jehová. ¿Qué tíos tan valientes? Excelente, excelente. Si son una lacra. Los testigos de Jehová son una lacra. Son una lacra. Entonces, sí, es excelente. Excelente. Es cierto que normalmente siempre la Iglesia daba una cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque si no se hacía de un modo como medio escondido, entonces no podía el Estado tener una cierta vigilancia. Había una cierta tolerancia, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre la Iglesia esgrimió la bandera de la libertad religiosa en los países donde los gobiernos no eran católicos, ¿no? Por eso ustedes, si leen libros sobre la guerra de los cristeros, se dan cuenta de que los cristeros decían en favor de la libertad religiosa. Es que es un principio verdadero, porque la única que tiene derecho a la libertad religiosa es la Iglesia Católica. Punto. Es la única que puede exigir ese derecho. El resto, nadie. Entonces, por eso los católicos en México se alzaban con esa bandera de la libertad religiosa, pero no entendida como hoy la entendemos, porque la libertad religiosa entendida por oír. Entonces, si uno ve la película esa de Cristiada, pues habría que retocarlo un poquito, darle un sentido realmente como lo tenía en aquella época, ¿no? Libertad, freedom, a los yankees, ¿no? Freedom, freedom. A los William Wallace ahí. La supremacía del Estado en sus relaciones con la Iglesia. Recuerden que la Iglesia era un Estado, ¿no? Tenía los estados del Vaticano, que se los quitaron precisamente estos liberales, ¿no? Mussolini, el cruel dictador y todo, le devolvió el Estado, otros estados del Vaticano, un poquito más de lo que tiene actualmente, ¿no? Entonces, ahora le terminaron de quitar y de cerrar en ese pequeñito estado del Vaticano. Pero la Iglesia es soberana, ¿no? Y soberana de las almas. Entonces tiene una soberanía mundial. Entonces los estados católicos tendrían que inclinarse ante ella, pero es precisamente ella la que con el concilio, como decíamos, fue quitando todas esas libertades, todos esos estados laicos. Pues la separación de la Iglesia y del Estado, pues es supremo el Estado sobre la Iglesia. La enseñanza laica o independiente es un derivado de estos principios de esos principios liberales. La enseñanza laica, sin ningún lazo con la religión. ¿Cuántas monjas había antiguamente dando clases? Una monja. Normalmente uno se acuerda ahí de las monjitas ahí. Ay, es que la monja me daba con la regla y que me agarraba de los pelos y me tiraba. Sí, pero bien que uno se acuerda, ¿eh? Hoy, ¿qué alumno se acuerda de su maestra? Ya no dan clases las monjas. No, ya sé. Ya volvieron administrativas. Ya. De hecho, los colegios católicos lo veremos más adelante. El problema de los colegios católicos. La enseñanza laica, independiente, sin ningún lazo con la religión. De hecho, en España, cuando entró el Partido Socialista, se daba a escoger entre religión o juegos de mesa. Pues claro, todos los niños iban a juegos de mesa, evidentemente. Si uno le da a elegir a un niño computadora o leer, pues ¿qué va a elegir el niño? Computadora, hermano. A no ser que sea un pitagorín que le guste mucho ahí la lectura.
el matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado. En Argentina uno tiene que casarse sí o sí por lo civil. Punto. Es decir, y de hecho hay multas si uno se casa antes por la iglesia. Es decir, uno tiene que casarse antes por lo civil. Entonces ahí llega adelante. Normalmente ningún católico hace caso de eso. Normalmente llega la juez de turno al banquete, que normalmente el banquete es después de la boda, porque si no se celebra algo que ya se ha realizado, ¿no? Nadie celebra algo que todavía no se ha realizado. Entonces, llega en medio del banquete, normalmente los novios salen, uno lo ve, entonces se hace toda la ceremonia así, firman en el librito y tal, porque el matrimonio ante la iglesia, el de la iglesia ante el Estado no sirve para nada. No sirve para nada. Uno tiene que casarse sí o sí con lo civil. Pues, gracias a Dios eso en Colombia no está, todavía al menos se mantiene eso. En España tampoco, y normalmente en estos países de acá del norte de Sudamérica, eso gracias a Dios se mantiene dentro de los concordatos, ¿sí? Entonces es un verdadero ateísmo social, ¿no? Que es la última consecuencia del liberalismo. Entonces esos son los principios liberales, en el orden de las ideas. En el orden de los hechos, el liberalismo es un conjunto de obras inspiradas en aquellos principios y reguladas por ellos, como por ejemplo las leyes de desamortización. Es decir, por ejemplo en Francia, todas las iglesias son propiedad del Estado. ¿Sí? Entonces, si la Iglesia Católica quiere poner a su nombre una escritura, tiene que comprarla. Una iglesia tiene que comprarla, porque todas son poder del Estado. Las únicas iglesias que normalmente posee la iglesia son aquellas que había familias católicas que mantuvieron y que se la donaron después a la iglesia, ¿no? Como bienes propios. Pero si no, las iglesias, las grandes catedrales de Francia, todo eso son patrimonio del Estado. Por eso ustedes ven muchas veces que en Francia las iglesias están así medio sin limpiar y tal, pues porque el Estado no da plata para... Y como la iglesia no son suyas las cosas, pues no le ponen cuidado tampoco, ¿no? La expulsión de las órdenes religiosas, ¿sí? Los atentados contra la libertad de la iglesia. ¿En cuántos países se mete la prensa, la televisión contra la iglesia? Normalmente cuando había algún problema con algún sacerdote y salía en los medios de comunicación, el Estado tenía que poner freno a esas cosas. A pesar de que fuera verdad, es cierto, o sea, es un crimen, hay que juzgarlo, el sacerdote mató a alguien o hizo algo malo, pues uno tiene que juzgarlo, evidentemente, pero cuidar la reputación de la iglesia, porque de eso siempre se sigue todo ese ataque continuo a la iglesia, ¿no? La corrupción y el error públicamente autorizado, en la prensa, en las diversiones, en las costumbres, la guerra sistemática al catolicismo, al que se apoda con los nombres de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, etcétera, etcétera. Es imposible enumerar y clasificar los hechos que constituyen el procedimiento práctico liberal, porque comprenden desde el ministro y el diplomático que legislan o intrigan, hasta el más cruel demagogo que habla en los clubes o que asesina como antiguamente en las calles, ¿no? Desde el tratado internacional o desde la guerra inicua que usurpa al Papa su temporal principado, hasta la mano codiciosa que roba las dotes o los sueldos de los sacerdotes. ¿Cuántos? Normalmente el Estado da un sueldo a los sacerdotes, ¿no? Por los concordatos. Todo eso se borró en la mayoría de los estados que se decían católicos, ¿no? O que se incauta la lámpara del altar, o el libro profundo y sabiondo que se da de texto en la universidad o instituto, hasta la vil caricatura que regocija a los pilletes en la taberna, dice el padre. Entonces, todas esas cosas
el Estado se metía, ¿no? Y lo atacaba. El liberalismo práctico es un conjunto, es un mundo completo de máximas, de modas, de artes, de literatura, de leyes, de atropellos totalmente suyos, dirigidos por esos principios que vimos. Es el mundo del diablo, dirigido, disfrazado hoy con el nombre de liberalismo. Es el mundo del diablo. En realidad, es lo que hizo el diablo. El diablo fue el primer pecado. Decirle a Dios, ¿quién eres tú para que yo te obedezca? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Yo soy bueno, soy el... Claro, el mayor de los ángeles, pues, claro, se creyó algo frente a Dios. Y es lo que hace el liberal. Es lo que hace el liberal. Esto es lo que es el liberalismo, retratado como una doctrina y como una práctica, ¿sí? Así en resumido, ¿no? Porque si no es más aburrido esto que... Si uno se pone a entrar en cualquier cantidad de hechos y de ideas que da el liberalismo, pues es un problemita. Bueno, y es pecado. ¿El liberalismo es pecado? ¿Qué pecado es el liberalismo? El liberalismo es pecado, sí. Ya se lo considere en el orden de las ideas o en el orden de los hechos. ¿Es pecado? Claro. En el orden de los hechos, de la doctrina. ¿Es pecado grave contra la fe? ¿Por qué? Porque el conjunto de las doctrinas del liberalismo es una herejía. Por eso es pecado contra la fe. Es una herejía. Aunque no lo sea, tal vez en alguna que otra de sus afirmaciones o en sus negaciones aisladas, aunque no lo sea en toda su doctrina, pero al serlo en sus principios, y como de ellos se deriva toda esa doctrina, pues es una herejía, el liberalismo. Recuerden que es la independencia de Dios. Eso es una herejía. Yo no puedo ser independiente de Dios. Desde el momento en el que nazco, me debo a Él, le debo un culto, le debo una reverencia. Lo vimos eso, ¿no? En los deberes del primer mandamiento. Y en el orden de los hechos es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su iglesia, porque es una infracción hacia todos, ¿no? Más claro, en el orden de las doctrinas el liberalismo es la herejía universal y radical, porque las comprende todas. Todas las herejías están dentro del liberalismo. En el orden de los hechos es la infracción radical y universal porque todas las autoriza y todas las sanciona. Todas las infracciones. En el orden de la doctrina, el liberalismo es una herejía, porque a veces uno pone los ojos así. ¿El liberalismo es una herejía? ¿Cómo es eso? Sí, es una herejía. Herejía es toda doctrina que niega con negación formal y pertinaz un dogma de la fe cristiana. El liberalismo es una doctrina que los niega primero todos en general y después cada uno en particular. Los niega todos en general porque cuando afirma o cuando supone la independencia absoluta de la razón individual en el individuo y de la razón social o criterio público en la sociedad, la independencia de Dios. Y decimos que afirma o supone porque a veces en las consecuencias secundarias no se afirma el principio liberal, pero se lo da por supuesto, se lo da por admitido. Niega la jurisdicción absoluta de Dios sobre los individuos, niega la necesidad de una divina revelación, niega el motivo formal de la fe, es decir, la autoridad de Dios, que revela las cosas en dicha revelación, niega el magisterio infalible de la Iglesia, el magisterio infalible del Papa, lo niega, y en consecuencia todas las doctrinas definidas por ellos, ¿no? Evidentemente, y enseñadas por ellos. Niega la fe del bautismo,
cuando admite o supone la igualdad de todas las religiones, niega la santidad del matrimonio, cuando habla de que existe un matrimonio llamado civil, niega la infalibilidad del romano pontífice, cuando rehúsa admitir como ley sus oficiales mandatos, sus enseñanzas, niega ese principio de la infalibilidad. Y en el orden de los hechos es una radical inmoralidad el liberalismo. Lo es porque destruye el principio, podríamos decir la regla eterna, de Dios imponiéndose a todas las reglas, a todas las doctrinas humanas. Canoniza el liberalismo el principio absurdo de lo que se llama la moral independiente. De la moral independiente. Es decir, la moral sin ley. Es decir, hago lo que se me canta la gana. Sí, no hay reglas, no hay mandamientos. O lo que es lo mismo, la moral libre, es decir, una moral que no es moral, porque normalmente una moral es un conjunto de reglas que gobiernan la sociedad, que gobiernan la naturaleza, la razón humana, la moral natural, la moral religiosa. Es una moral sin moral. Es una moral que no es moral, porque la idea de moral, además de su condición directiva, encierra esencialmente la idea de enfrentamiento o limitación. Es decir, pone límites la moral, tiene reglas. Entonces eso es lo que no quiere el liberalismo. Y además el liberalismo es toda inmoralidad porque en su proceso histórico ha cometido y sancionado como lícita la infracción de todos los mandamientos. Desde el que manda el culto de un solo Dios, que es el primero. Ustedes bien saben, si yo preguntara los mandamientos habría un problema. Desde el primero hasta el que prescribe el pago de los derechos temporales a la Iglesia, que es el último de los 5 preceptos de la Iglesia, ¿no? Por donde cabe decir que el liberalismo, en el orden de las ideas, es el error absoluto y en el orden de los hechos es el desorden absoluto. Y por ambos conceptos es pecado. Por eso es pecado, porque es un desorden absoluto y es un error absoluto. Y es pecado mortal el liberalismo. Entonces aquel gobernante que manda impuestos a las iglesias, hay un liberalismo. Es un liberal. Bueno, pecado mortal, sí. ¿Cómo puede un católico caer en el liberalismo? ¿Cómo puede un católico caer en el liberalismo? Es decir, ¿cuáles son, podríamos decir, los toboganes, los... ¿cómo se llaman? Sí, los deslizaderos por los que cae un católico en el liberalismo? Son varias las pendientes por las que cae frecuentemente el fiel cristiano en el error del liberalismo. Importa bastante señalarlas, porque es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Sí? Para comprender en vista de ellas la razón de esa universalidad que ha alcanzado esta secta del liberalismo. Como para prevenir los lazos y la universalidad y las emboscadas a los incautos, porque a veces nosotros somos bastante incautos. Muy frecuentemente se cae en la corrupción del corazón por el extravío de la inteligencia, dicen los sabios. Pero más frecuentemente se ve todavía caer en el error de la inteligencia por la corrupción del corazón. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Ay, Eva, ella tan linda, es mi mujer, es la única que tengo, no puedo elegir otra. No hay forma, no había divorcio. ¿Para qué va a existir el divorcio si no hay otra para elegir? Entonces, bueno, hagámosle caso. Dale. Bueno, corrupción del corazón y por lo tanto corrupción de la inteligencia.
Esto muestra, claro, la historia de todas las herejías, ¿no? Es el principio de todas ellas. Se encuentra casi siempre lo mismo, o un pique de amor propio. Ahí está el liberalismo. O un agravio, que se quiere vengar. Ay, me hicieron esto, me voy a vengar. Ahí está el liberalismo. O una mujer, tras la cual pierde el hereje, o el blasfemo, o el apóstata, los sesos, pierde la cabeza y el alma. O un bolsón de dinero por el que se vende la conciencia. Casi siempre dimana el error no de profundos y trabajosos estudios, sino de aquellas 3 cabezas de hidra, de serpiente infernal, que decía San Juan, y que se llaman, según lo decía él, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Ah, esos son los 3 resbaladeros por los que vamos a caer en el liberalismo. Por ahí se van todos los errores, por ahí se va el liberalismo. Veamos esas pendientes, así muy rápidamente. Se hace el hombre liberal por deseo natural de independencia y ancha vida. Primero, ese es el primer resbaladero. Por deseo de independencia. Es decir, qué cómodo estoy solo. Sin nadie que me diga, sin nadie que me mande, sin nadie que me ponga límites, que me ponga reglas. El liberalismo ha de ser por necesidad simpático a la naturaleza depravada del hombre. Tanto como el catolicismo ha de serlo por su propia esencia repulsiva. El catolicismo cuesta. O sea, el liberalismo atrapa. ¿Por qué? Porque es fácil. Es fácil. No cuesta. Es lo que me pide mi naturaleza. Claro. Si yo tengo un problema, pues me voy. No me gustan mis padres, lo que me dicen mis padres. Me voy, espero a los 18, me voy de mi casa. Eso es lo que te dicen hoy en día, ¿no? Incluso hasta los mismos abogados, a los chicos de 16, 15, 16 años. Es un problema. El liberalismo es simpático. En cambio, el catolicismo, pues, es como que repugna a la naturaleza, a la razón, ¿sí? El liberalismo es independencia, el catolicismo es enfrentamiento. Me cuesta, duele, hay que luchar. El hombre caído ama, por cierta muy natural tendencia suya, un sistema que canoniza, que legaliza las cosas malas que él hace. El desenfreno. De donde así, como se ha dicho por Tertuliano, que el alma en sus nobles aspiraciones es naturalmente cristiana, puede igualmente decirse que el hombre, por su vicio de origen, nace naturalmente liberal. Es pues lógico que se declare liberal en toda forma. Así que empiecen a comprender que por ahí le salen garantizados todos sus antojos, todos sus caprichos, todo su desenfreno. Entonces, se hace el hombre liberal por su deseo natural de independencia. Después, por el anhelo de mejorar en una posición económica o social. De hecho, el liberalismo es hoy día la idea dominante, reina en todas partes. Y entonces es segura recomendación para hacer carrera. Ser liberal. Uno es liberal, pues uno sube, uno crece. En cambio, si uno es un ultramontano, un conservador, un godo, pues se queda ahí, en el grado básico. Para ser los grandes terratenientes y los grandes empresarios y los grandes manejadores de toda la sociedad, pues realmente necesitamos ser un poquito liberales, o muchito, bastantito, para mejorar en nuestra posición, ¿sí? De hecho, es esencialmente lo que le dijo el demonio a nuestro Señor, ¿no?
todo te lo daré si te arrodillas y me adoras. Es eso. Eso es el liberalismo. Ese es el segundo resbaladero. Por el anhelo, por el deseo de mejorar en mi posición económica o social. ¿Sí? De hecho, en los jóvenes, al ser poco escrupulosos, por lo regular, pues se ven atraídos por eso. Y el liberalismo es favorable a esa vida pública que tanto desea la juventud. Tiene perspectivas, aspiraciones. Uno tiene que escribir en un gran diario. Para llegar ahí, pues uno tiene que ser liberal. Hay que tener ciertas tendencias que constituyen el organismo de toda esa máquina oficial, ¿no?, de los estados hoy en día. Es pues maravilla de Dios y de su gracia el que se encuentre algún joven que deteste tan insidioso corruptor que es el liberalismo. Y tercero, por la codicia. El tercer resbaladero, deslizadero, es la codicia. ¿Sí? Pues ¿qué es? La desamortización, es decir, a mí mi familia me da una herencia de un monasterio, porque ella se lo ganó, se lo vendió el Estado cuando se lo robó a la iglesia. Qué difícil es, que es un semejante monasterio, que vaya pedazo de hotel que yo voy a hacer con ese monasterio, que va a venir todo el mundo, que está en el mejor lugar. Qué difícil es devolverse a la iglesia. Claro, todo el mundo... Pero en ese punto, padre, después de lo que pasó en España en el siglo pasado, el Estado no le devolvió a la iglesia todos esos bienes que se robó en el siglo XIX y en el XX. En realidad no. No todos, algunos sí. Eso choca, ¿no? Son cuestiones... Por eso yo digo que todos tenemos algo de liberal. Hay muchos, lo que se llaman los paradores, que son unos hoteles que mandó a hacer Franco, por ejemplo. Son unos hoteles, ahora son de clase alta, ¿no?, pero antiguamente eran como para que los españoles pudieran visitar y hacer turismo en su propia patria. Y había muchos monasterios que estaban derrumbados y los volvieron a mejorar y los usaron como hoteles, o como restaurantes. Pero bueno, eran monasterios que dejaron de ser un monasterio por las ruinas, ¿no? Se volvieron a edificar, pero había necesidad de otra consagración, habían sido profanados por una guerra, ¿no? Pero es que lo que estamos hablando acá son de monasterios que están espectaculares, que están impecables, que tienen hasta los ornamentos guardados en la sacristía, si no fuera a verlo. Entonces, hay un problema. Pero sí, eso también, habría que haberlos devuelto, ¿no? Sí. Normalmente, a veces también la iglesia no podía ocuparse de ellos porque después de la guerra hubo tanta escasez de vocaciones, tanta matanza de religiosos y sacerdotes, pues que no se podían encargar y se fueron derrumbando, ¿no? Y el Estado lo que hizo fue, para que no se derrumbaran, volverlos a levantar y mantenerlos ellos. Ahora es una institución privada, ¿no? Pero sí, habría que haberlo hecho. Cuesta, que es un pedazo monasterio, los monasterios antiguamente, como mínimo, había 50, 60 monjes. Guarda, son 50, 60 habitaciones por noche, calcúlale 40 euros a la noche. 40 por 60. Está lindo, Está lindo, el montito que uno saca en la noche. Un fin de semana de vacaciones. Cuesta. Por la codicia. Uno se resbala al liberalismo por la codicia. ¿Sí? Un campo, no hace falta un monasterio, un campo robado a la iglesia. Es de la iglesia. Normalmente los católicos lo compraban y se lo devolvían a la iglesia, ¿no? Pero es que es de la iglesia, ¿no? Y es que es mi campo, es que... Bueno, el liberalismo, pues uno termina encadenándose al liberalismo. Bueno, entonces 3 resbaladeros: concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. ¿Cuáles son los medios más eficaces
que cabe aplicar a los pueblos señoreados por el liberalismo. Primero, son tres por excelencia. Primero, la organización de los buenos católicos. Sean pocos, sean muchos los católicos en una localidad, conocerse, tratarse, juntarse. De hecho, no debería haber ciudad o villa católica sin su núcleo con gente de acción, ¿sí? Era lo que se llamaba precisamente antiguamente la acción católica. Era una corriente contra el liberalismo. O sea, para formar, hoy la acción católica es como sí, es un torpedo sin la carga detonadora, realmente. Más tranquilito. Pero, y más liberal también, ¿no? Pero la organización de los católicos, de hecho eso atrae, ¿no? Empuja a los indecisos, da valor a los vacilantes, contrapesa esa influencia del qué dirán, porque es que hay muchas veces que los católicos dicen, pero es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Me dirán, estoy yendo a una misa a un garaje, es que estoy yendo a la misa a un garaje, ¿qué van a pensar de mí? No, conocerse, la influencia que puede haber. Pues, si ustedes supieran la influencia que puede haber en una palabra que nosotros digamos, en el hacer conocer esas cosas. Aunque no seáis, dice el padre Salvani, más que una docena de corazones firmes, fundad una academia de juventud católica, una conferencia, una cofradía, poneos en contacto con una sociedad análoga de un pueblo vecino o de la capital del país. Asociaciones con asociaciones, formando como la famosa testuda que formaban los legionarios romanos cuando los atacaban, agarraban sus escudos para defenderse de los ataques enemigos, ¿no? Para hacer un corrillo de los ataques enemigos. Entonces, así unidos, por pocos que seáis, levantad en alto la bandera de una doctrina sana, pura, intransigente, sin alteración, sin pacto, sin avenencia alguna con los enemigos. Predicad, incluso con vuestra conducta, predicad en todas partes, con ese deseo. Y ya veréis cómo será fácil, primero imponer respeto, y después admiración, y después simpatía. ¿Por qué en Europa se habla tan poco de Mahoma? Se le insulta tan poco. ¿Por qué? Porque el primero que insulta a Mahoma, a la semana, aparece con la cabeza cortada. Imponen respeto, ¿eh? Pero los católicos, no digo que haya que cortar cabezas, ¿no? Pero tener ese respeto. Es que se ha perdido, precisamente se ha perdido ese respeto a la Iglesia Católica porque nos hemos olvidado de tener esa fuerza, de tener ese ideal, de imponernos respeto, de imponer admiración, ¿sí? Y de hecho, agarrados al sacerdote, adheridos como una hiedra al muro de la parroquia, firmes como su viejo campanario, pues poder desafiar todas las tempestades y poner la cara a todas las tormentas, ¿no? Entonces, organización de los buenos católicos. Es el primer ataque contra el liberalismo. Después, el buen periódico, los buenos periódicos. Hay que escoger entre los periódicos buenos el mejor. Hoy es bastante complicado, ¿no? Porque no hay... no hay ninguno. Católica, por ejemplo. Sí, o preguntarle al cura qué pasó en el mundo, porque no hay ningún periódico bueno. De hecho, es impresionante. Yo me acuerdo, a mí siempre se me quedó grabada. Yo estaba leyendo, teníamos una familia en Argentina que tenía una tienda. Y entonces estaba el periódico sobre la mesa, en la casa, y desde la tienda se veía la casa, entonces toda la gente en la tienda comprando, y yo sentado en la sala con el periódico. Y claro, la señora de la casa se me acerca y me dice: padre, ¿usted podría colocar el periódico sobre la mesa? Dije, ¿por qué?
Dice, no, porque es que la contraportada del periódico como que no es muy buena con su carácter sacerdotal. Sí, había una chica totalmente desnuda y claro, el cura. Desastre. Escoger los buenos periódicos, sí. En el seminario, por ejemplo, se escogía el mejor periódico y se recortaba, se censuraba. Hasta las tenistas se recortaban. Y las escuelas católicas, donde el maestro oficial sea un buen católico y de confianza. Aquí tenemos un problema. Apoyárselo, donde sea católico, buen católico y de confianza. Apoyarlo con todas las fuerzas. Donde no, procurar hablar claro para desautorizarlo. Es interesante esa batalla, ¿no? De hecho, es en este caso la peor plaga de la localidad. Conviene que conozca todo el mundo por diablo, al que es diablo, dice el padre. Está muy bueno. Entonces, a fin de que no se le entregue incautamente lo principal, que es la educación. ¿Qué es la educación? El diablo, cuando agarró la educación, ahí logró lo perfecto para destruir la sociedad católica. La educación. La educación. De hecho, decían los liberales, los revolucionarios, decían, a nosotros qué nos importan los viejos. Los viejos se van a morir ya a 20 años, se mueren. Vamos a por las universidades, vamos a por los colegios, que es ahí donde vamos a sembrar esa semilla del mundo liberal, ¿sí? De hecho, por eso siempre se buscaban los religiosos para enseñar, ¿no? Dice el padre, dese gratuita la escuela. Uno va hoy a un colegio católico y es el que más cuesta de la ciudad. Sí. El más costoso. Y a horas convenientes para todos. ¿Por qué? Porque es que el papá, la mamá, pues a lo mejor tienen que salir de la casa, es difícil. A horas convenientes para todos. A la mañana, a la tarde, a la noche. Los días festivos, atráigase a los niños, regalándoles, acariciándolos. Y dígaseles francamente que las otras escuelas del maestro malo es la escuela de Satanás. Así había que decirle a los niños. La escuela del maestro malo es la escuela del demonio. No hay que ir allí. Entonces, claro, los niños llegaban a la casa y decían, no quiero que me mandes, yo quiero que me mandes a la escuela de las monjitas. Aquella es la escuela del demonio, guarda. Entonces, tres medios para volver a retomar ese catolicismo en la sociedad, ¿no? La organización de los buenos católicos, la buena prensa y la escuela católica. Entonces, bueno, con este pantallazo de lo que es el pecado del liberalismo y algunos remedios, pues terminamos, ahí está, este primer mandamiento, y la próxima vez, cuando venga un servidor, pues comenzaremos con el segundo. Padre, una pregunta, pero entonces, cuéntame. ¿se podría decir que el liberalismo es la raíz de la masonería? ¿La masonería como tal es la fuente No se puede decir raíz, porque la raíz es el diablo. Y el espíritu del diablo, realmente él tiene los principios liberales, ¿no? La masonería tiene los principios liberales, lo que pasa es que tiene un fin concreto, que es la destrucción de la iglesia. Es el fin de la masonería. El liberalismo es el modernismo. No, el modernismo sería el liberalismo dentro de la iglesia. Es aplicar los principios liberales dentro de la iglesia. Si tú te consigues este libro, hay una explicación de lo que es un clérigo liberal. Unas aplicaciones muy interesantes. Yo no lo hice porque si no uno se extiende y uno precisamente lo conoce, ¿no? Se trata del primer mandamiento. El Papa Pío X hizo muchas cruzadas así. Por ejemplo, una vez en Italia perdieron las elecciones y se montaron unos políticos liberales, y él a mano alzada redactó un sinnúmero de cartas llamando a todos los católicos para que votaran por... Sí, por algún mal menor, sí. Sí, de hecho ahí es. Sí. Pero es que había una actuación, ¿no?
uno ve los gobernantes, y los gobernantes incluso también dentro de la iglesia, que a veces se quedan tan parados. Es que incluso la gente de a pie, ¿no? Es como que busca esa reacción en sus sacerdotes, como desde los púlpitos, como el retomar ese espíritu de varonil, ¿no? de la iglesia, ese espíritu de lucha, ¿no? Y de testimonio y de luz frente a este mundo lleno de tinieblas, porque el padre equipara el liberalismo con la oscuridad, ¿no? Y realmente la doctrina de nuestro Señor y de nuestro Señor es la luz, ¿no? La oscuridad, ¿por qué? Porque el liberalismo lo que pretende es oscurecer ese faro que es nuestro Señor y que es su iglesia, ¿no? Y eso es el modernismo. Dentro del modernismo es esa aplicación de los principios liberales. De hecho, en la encíclica Pascendi de San Pío X, él explica muy bien qué es el modernismo y lo va desglosando, lo desglosa no solamente en el teólogo, sino también en el filósofo, en el historiador. O sea, él va desglosando todas esas disciplinas, podríamos decir, intelectuales, y qué es el modernismo en cada una de ellas, y aplica los principios, precisamente, ¿no? La teología de la liberación tiene que ver con el liberalismo. No, eso es comunismo puro. Teología de la liberación es comunismo, directamente. Es el liberalismo llevado a la máxima potencia. Es la independencia de todo, hasta de uno mismo. Sí, el liberalismo es más racional, ¿no? El comunismo es más, podríamos decir, de hecho, sí. Por ejemplo, George Orwell, cuando habla en el libro de la rebelión en la granja, él pone a los comunistas, los pone como si fueran los cerdos. Sí, es muy interesante. Si ustedes no leyeron ese libro, es muy interesante ese libro. Rebelión en la granja. Es una obra, es una novela donde los cerdos son los dueños, se toman la granja, ¿no? Echan al hombre y se toman la granja. Entonces, claro, es un desgraciado, porque nos pone a los comunistas como si fueran cerdos, porque realmente es una revolución animal, ¿no? Animal, sin sentido racional, ¿no? Esa frase que es como escuchar que dice que la iglesia debe modernizarse, ¿sí? Y colocarse a la par de los tiempos que estamos viviendo. De pronto es la jugada del demonio para entrar con el liberalismo, Sí. y socavar la iglesia primero y después la sociedad como tal. Sí, porque socavando la iglesia ya ese freno de la iglesia y el Estado, o sea, porque es que la iglesia siempre ha sido el freno de tantas batallas, ¿no? Entonces, y modernizando la iglesia, como aflojándola, pues la iglesia ya predica que ya no hay enemigo. ¿Cuántas veces uno dice? Yo me acuerdo de esa vez que mi abuela, llegué a mi casa del seminario y todo ferviente defensor de la doctrina, y abuela, tienes que confesarte, no sé qué, porque el infierno. Y mi abuela simplemente me destruyó todo lo que yo le estaba diciendo y dice, ¿quién me ha dicho a mí que hay infierno? ¿Alguien ha venido allá a contarme? Abuela, pues si tú me enseñaste que había infierno, si no, ¿para qué obedecía a mis padres? Haberme dicho antes que no había infierno, ¿no? Hubiera estado mejor. Pero es que ya, evidentemente, el liberalismo dice, no hay enemigo, no tenemos autoridad, no hay leyes. Entonces, y es muy interesante porque hay, por ejemplo, hay políticos liberales que son liberales fuera de su casa, y en su casa agarran la camándula, tienen el Sagrado Corazón, tienen intronización, no sé qué, el Sagrado Corazón. ¿Por qué? Porque son católicos en casa y liberales fuera. Ese es el perfecto liberal, es ese. El perfecto liberal es ese. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán. Estará bien una ver a Dios y otra al diablo. Ese es el perfecto liberal. Definición de liberal en la historia: Poncio Pilato. No hay en él ninguna culpa, pero lo entrega para que lo mate. Y se lava las manos, claro. Lo entrega para que lo mate y se lava las manos, sin hallar culpa en él. Problema. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 10. Vale, muchas gracias. El liberalismo es pecado, de don Félix Sardá y Salvani. Padre, muchas gracias. Es un catalán.
Muchas gracias. Hacemos una pequeña oración. Yo lo paro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las